En medio de la inmensidad del universo, dentro de aquella nave se vive un horror. Aquella cosa ha despertado, mientras se ve una brutal masacre a través de una ventana y se oyen gritos desesperantes. Las manos ensangrentadas bañan el interior de aquella escena sacada de una película de ciencia ficción. Entre aquella montaña de incontables cadáveres, eso se oculta hábilmente, acechando a su presa entre la oscuridad, atrayéndola a una trampa mortal. Mientras aquellos soldados abrían fuego al enemigo inútilmente luchando por sus vidas. Esa cosa escupe sangre ácida que desintegra hasta los huesos. Cualquier humano arrinconado es presa fácil, devorándose a quien se le cruce en su camino para poder evolucionar. Como están amigos, hoy les traigo el resumen de la evolución del monstruo espacial, espero que les guste, no olvides darle like y suscribirte. Pero antes de comenzar permíteme que te hable de Magis TV. Es una plataforma de streaming completamente gratuita, en donde podrás encontrar un amplio catálogo con más de 35.000 películas y series nuevas. Podrás acceder tanto a su idioma original como en español latino totalmente en Full HD. Además posee más de 1.200 canales en vivo en HD, también cuenta con contenido deportivo exclusivo y contenido para niños. Obviamente no podía faltar los animes más populares para que te quedes pegado todo el día viéndolos. Y lo mejor de todo es que no verás publicidad molesta. Para poder obtener la aplicación solo tienes que descargar el instalador APK a través del link en la descripción. Para tenerlo en tu celular, TV Box o tablet, y en tu PC puedes tenerlo a través de un emulador. Para instalarlo en tu tele debes tener Android TV, solo tienes que bajarte la aplicación Downloader e ingresar el siguiente código que aparece en la pantalla y empezará a descargarse. Y listo, ahora puedes disfrutar de las series y películas que más te gustan. Una marea de peste negra inunda la nave, mientras los soldados se abren paso para reunirse en la cabina de control. Aquellos soldados deciden no acatar la orden de su capitán, porque piensan que es un maldito egocéntrico. Así que el mayor da la orden de seguirle el paso y apresurarse a salvar personas. Uno de ellos escucha un pedido de auxilio y se adentra en el fondo. Sin embargo, descubre horrorizado un montón de cadáveres, algunos ya sin vida. Aquellos soldados se ponen en alerta, pues la amenaza puede que esté muy cerca. En eso un soldado escucha el pedido de auxilio de un sobreviviente. El soldado le dice que aguante un poco más porque ya va en camino, pero se percata de que hay algo en medio. Aparece el alien, lo caza y se lo devora rápidamente, mientras que sus compañeros solo atinan a observar. El alien se muestra devorando a aquel soldado, es así como los soldados abren fuego y el alien huye, pero no sin antes escupir ácido. Uno de sus compañeros le dice que se calme, que ya va en camino, que solo necesita la inyección de curación. El soldado tirado en el suelo apenas abrió los ojos y vio a su compañero mientras éste era devorado. Lentamente sacó una granada, pero tan pronto como quiso lanzarla su mano fue detenida abruptamente. El alien, que era claramente más ágil y astuto, le susurró algo al coágulo de masa rosada que tenía sobre su hombro. El coágulo cayó al suelo y se acercó a la cabeza del mayor. El alien presionó al mayor contra el suelo y no le permitió moverse. El coágulo rápidamente atacó la cabeza. Terminada la faena se encontró con una entrada y como el alien había cercenado la mano que puso como contraseña, pero no sirvió. Aquel coágulo insinuó usar la granada que el soldado había dejado. El alien no dudó en usarla, logrando así de una explosión derribar aquella entrada. Una vez dentro se encontró con dos sujetos aterrorizados por el alien y no dudó en devorarlos, pues este ser es agresivo por naturaleza. Abriendo su gigantesca boca, del cual brotaba una baba púrpura llena de toxinas, terminó con la vida de aquel pobre sujeto. Aquí el alien, en medio de aquel vasto espacio intergaláctico, en una bodega de carga de una nave, no tuvo más remedio que aceptar su destino. Él se había convertido en una criatura alienígena agresiva, en un juego de supervivencia de ciencia ficción, en donde uno elige una de las diversas especies que existen en el espacio. El juego consiste en sobrevivir, explorar y evolucionar. Aquí se nos cuenta que el protagonista es un muchacho que controla al alien mediante este juego. Le puso de nombre Amor, un monstruo espacial inspirado en la criatura de la película clásica La Cosa. Esta especie adquiere datos genéticos de sus víctimas para mejorarse.
A veces se convertía en gremlin metálico con los que destruía naves y devoraba humanos. Otras veces era un monstruo mutante que masacraba enemigos en batallas terrestres. Y en otros momentos, él se convertía en líder de organismos de inteligencia colectiva, siendo el primero en conquistar los planetas. Sin embargo, Amorph es una especie tramposa ya que no tiene límites en el crecimiento de su poder, pero tiene una gran dificultad debido a su dificultad de supervivencia extremadamente difícil. El mayor defecto que tiene es el no poder comunicarse o cooperar con otros jugadores, es por eso que es la peor especie minoritaria en el juego de supervivencia en el espacio. Es por eso que el jugador lo eligió por sus cualidades evolutivas, el cual puede fortalecerse más y más cada vez. El juego ha comenzado, la especie es Morph espacial, estado cría, objetivo sobrevivir, atributos poseídos hipersensibilidad. Morph comienza con las estadísticas desde cero, se da cuenta que lo habían aniquilado porque quiere ser como Alien, todo un cazador furtivo. Es así que se resigna y lo acepta, en eso le da un picazón en la espalda, jamás pensó que le daría tal picazón y pues como recién es una cría es entendible. Ahora le da hambre y debe buscar algo para llenar el estómago, pero se da cuenta de que encontrarse en ese estado es muy peligroso, porque lo podrían matar muy rápidamente. Como posee la habilidad de la hipersensibilidad, es capaz de buscar comida sin siquiera moverse de su lugar, es así que encuentra un lugar y va en busca de ello. Se topa con una caja con contraseña, y ya ustedes saben no puede fallar la clásica contraseña de la abuelita 1, 2,3,4. Funciona y dentro algo parecido a una golosina, Morph se alegra de que esto al menos lo esté alimentando, sin embargo una cucaracha justo se le atraviesa y logra atraparlo. Se abre el menú de habilidades, Morph posee un efecto de saqueo, es decir ha robado el gen de las alas de la cucaracha. Aquí nos enseñan que los datos genéticos son un elemento crítico, es así como tu personaje adquiere mejoras a través de la depredación de otros seres, esto contribuye a que seas más fuerte. Morph acepta las alas, y del lomo de este brotan aquellas alas pero que no sabe aún cómo usarlas. Morph aprende en un instante a emprender vuelo, pero cae en cuenta de que esto consume mucha energía por lo que empieza a consumir más golosinas y cucarachas. A medida que consume a los insectos estos le proporcionan nuevos desbloqueos genéticos, tal es así que se abre el menú de habilidades y encuentra disponible el exoesqueleto de quitina. Morph se lo piensa aunque esa habilidad nueva es buena, tomará tiempo para que se endurezca, por lo que piensa que tiene que conseguir una habilidad que le permita reducir el costo de energía y retrase el envejecimiento. Esta habilidad se encuentra en muchas especies y plantas, entonces lo único que tiene que hacer es seguir comiendo las cucarachas. Se lanza a explorar por la nave en busca de estos y encuentra un par, aquella pequeña cacería termina, obteniendo por fin la habilidad de vitalidad robusta, que es lo que justamente andaba buscando. Los cambios fisiológicos no tardan en suceder y aquel cuerpecillo débil cada vez se torna más y más fuerte. Morph se da cuenta de que tiene que expandir su rango de actividad para poder evolucionar, dado que sus enemigos, los humanos, le pueden dar caza constantemente y no permitir que aquel irrumpa en la nave. Es así que decide ir a la sala de refrigeración al lado del reactor nuclear, un lugar en donde hay relativa paz para crecer, dado que los humanos no suelen ir. Morph logra trepar y llegar a través de los conductos de ventilación, se da cuenta la potencia de aquel ventilador, deshace la rendija y piensa que si lo destruye podría provocar que los humanos vinieran. Morph decide confiar en sus habilidades y saltar por en medio del ventilador sin dañarlo, y después de un momento tenso logra hacerlo. Llega al final de un conducto de ventilación en donde logra oír una conversación. Aquí nos dan el contexto de que la nave es un laboratorio de la corporación Mega, ellos gobiernan países en lugar de los propios gobiernos, sus miembros son materialistas extremos. Quiere decir que juzgan a los demás por lo que tienen y no por lo que son, claro que no todos en el juego son así, la mayoría permanece neutral. Sin embargo los de la corporación Mega son hostiles, es decir esclavizan a los demás especies a través de procedimientos especiales. Morph echa un vistazo por el lugar, Morph quiere saber qué tipo de nave de investigación es en la que se encuentra. De esto depende su destino evolutivo, pues si aquella nave está especializada en combate terrestre quiere decir que proveerán mutantes gigantes verdes, del cual obtendría una fuerza enorme.
Si fuera un lugar donde experimentan con el atributo psíquico, podría obtener un poder psíquico enorme de los elfos espaciales. Morph desea de los elfos, sin embargo esto es por el momento inaccesible. Es donde escucha un pedido de ayuda. Morph se adentra y ve que proviene de aquella cápsula que incuba un ser tipo ameba. Morph considera comérselo ya que le puede proporcionar un atributo, pero considera que es inútil para él. Morph usa hipersensibilidad para detectar que otro atributo posee esta ameba y descubre que tiene electricidad. Sin embargo, decide liberar a la ameba y le desea una próspera vida. A lo que entran personas en el lugar y Morph rápidamente busca un lugar para ocultarse. Entra una doctora junto con su gato y otro doctor que al parecer es subordinado, pregunta acerca de las pruebas realizadas con el organismo número 26. Le dice que ya hubo una reacción, pero que necesita más tiempo. La doctora es impaciente y quiere lo más antes posible o lo despedirá. El doctor le dice que aún no han probado con Sionium una sustancia capaz de despertar esa habilidad. Entonces la doctora ordena que lo haga inmediatamente, pero que puede haber consecuencias graves. Empiezan con poco para luego progresivamente aumentar la dosis. La doctora ve que hay una reacción y pide inyectar todo. El doctor se rehúsa y la doctora le dice que se haga a un lado y presiona el botón. Esto provoca un dolor intenso en la ameba. Mientras la doctora ve con una sonrisa malévola aquel acto y Morph quien puede escuchar los gritos de dolor de aquella ameba. Impresionada por el resultado, la doctora pide que aún así se siga experimentando con aquel ser y que le informe ni bien sepa algo, luego se retira. La doctora rápidamente vuelca la mirada en donde Morph se escondía, pero no logra ver nada. Morph está cabreado, así que decide que matará a la doctora en un par de días. Después de eso Morph se encuentra en algo parecido a una red de tuberías que está impregnado con ese líquido viscoso. Esto le permite tener conocimiento de las acciones de los humanos y hasta puede oírlos. Después de haberse instalado y hecho su nido, la vida de Morph se tornó bastante monótono. Él iba y venía entre su nido y la bodega de carga. Mientras se alimentaba de arañas y cucarachas, espiaba a su objetivo y se tomaba el tiempo recopilando información. Aquí nos dan a conocer a la doctora, quien tiene por nombre Yujin Kisaragi, es la directora del equipo de investigación de la nave. Y aunque es físicamente débil, es la persona más importante dentro de la nave. Esto supone una amenaza directa para nuestro protagonista Morph. Mientras Morph visualiza a su objetivo, la doctora siente la presencia de este y mira hacia el techo de ventilación. Ella cree que algo le mira. Morph obviamente está asustado de esto y se salva por poco. Piensa que la doctora tiene atributos psíquicos por tan buena percepción que tiene. Morph se pregunta cómo es posible cazarla. La doctora siempre anda acompañada y sumando su percepción es un objetivo difícil. El menú de habilidades aparece. Morph ha conseguido el aguijón paralizante y piensa que esto realmente le cae bien, dado su debilidad. Una gota de su aguijón fácilmente puede matar a un humano adulto y tiene una duración de 5 minutos, lo cual es suficiente. Sin embargo, para usar el aguijón Morph debe estar en una situación de 1 a 1. Eso es difícil porque la doctora siempre anda acompañada de sus soldados. Es así que decide visitar a la ameba, quien se pone feliz de verlo. Morph decide llevarle comida. La ameba no puede estar más agradecida por aquel gesto. La ameba en el juego no tiene ningún atributo en especial. Morph se pregunta si es acaso una especie diferente de los demás. Y se le viene a la mente, la doctora siempre anda con su gato a todos lados. El gato no está protegido como la doctora, siempre se encuentra solo, al menos cuando lo llama su dueña. Es así que Morph decide que usará al gato como carnada para atraer a su dueña. Morph ve a través de una rendija al gato feliz revolcándose en ese espacio, sin que nadie lo vigile. Morph cree que el gato está aburrido, así que piensa que no será difícil matarlo, pero tampoco puede matarlo en ese momento. Morph usa la hipersensibilidad y se da cuenta de que la entrada de ventilación está plagada de rayos láseres, lo que lo hace inaccesible. Morph se encuentra atorado y en un gesto de enojo golpea con su aguijón al piso, pero el gato oye esto y se acerca al conducto de ventilación y golpea la rendija. En ese momento entran los soldados preguntando qué chucha sucede y ven al gato rasguñando el conducto de ventilación. Falsa alarma para los soldados, que solo atinan a mirar con desilusión. Morph se arrepiente, pero luego se da cuenta de que ha encontrado una manera de atraparlo.
Mientras el gato nuevamente se encuentra divirtiéndose, escucha un ruido y se acerca al conducto de ventilación. En eso ve una cucaracha. Rasguña la rendija hasta tumbarlo, y se adentra. En eso los soldados nuevamente escuchan el ruido, pero esta vez no vuelven a ver qué ocurre. El gato ha caído en la trampa y ahora se encuentra frente a la cucaracha, que no solamente es una sino varias. El camino de cucarachas lo ha llevado a la bodega. Sin embargo, cuando se disponía a comerse la última cucaracha, Morph embiste desde arriba. Le inyecta veneno con su aguijón. Eso hace que el gato se retuerza y finalmente muera para luego Morph comérselo como una golosina. Morph se da un banquete con el pobre animalito que nomás quería comerse unos tacos de cucaracha, pero ya ven cómo terminó. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. La doctora entra frenéticamente. Los soldados y demás científicos ven que está perturbada por la desaparición de su gato. Se dirige a su capitán y le pregunta cuándo podrá volver a ver a su gato. El capitán le informa que ya movilizó a los soldados para que den con el paradero de este, y le pide paciencia. La doctora se enoja y pone sus manos sobre la mesa, diciendo que ya han pasado 2 horas, que su gato sigue estrictamente una estructura de horarios y que jamás lo ha incumplido. El capitán le dice a la doctora que entiende perfectamente la situación, sin embargo están dentro de una nave. Así que su gato no pudo haberse escapado, seguramente se habrá escondido en algún lugar. Pero la doctora enfurecida le pide que lo encuentren lo más antes posible. Sin embargo, esto solo empieza a mellar la paciencia del capitán, quien ya la hubiera puesto en una habitación aislada, pero como la doctora es parte de la nobleza no toma ninguna acción. La doctora, totalmente fuera de estribos, pregunta en dónde se encuentran los soldados que hacían guardia. El capitán responde que están bajo custodia. La doctora ordena que ejecuten a aquellos soldados inmediatamente. El capitán no puede creer aquella orden. La situación escala a niveles peligrosos. La doctora está demente y le dice al capitán que dé la orden de inmediato. El capitán le dice que esto es excederse, porque provocaría un motín en la nave y eso sería lo último que el capitán quiere. La doctora, ya con cara de que alguien le pase un perecétemela, un calmante, le dice al capitán que no le importa si hay un motín, quiere a su bendito gato pero ya. En eso irrumpen 2 soldados informando al capitán que efectivamente pudieron notar que aquellos soldados no hicieron su trabajo de vigilancia. El capitán entiende que debe de proporcionar una respuesta que calme a la doctora y le dice que tomará represalias con aquellos soldados que no cumplieron con su trabajo. La doctora acepta y dice que volverá dentro de 2 horas, pero si para ese entonces aún no aparece su gato, será mejor que el capitán renuncie a su cargo. El capitán, totalmente hasta los bebos, pregunta dónde demonios está el gato. Morph, haciendo uso del humor tan característico de los aliens, le dice que está en su estómago. El menú de habilidades se despliega. Ahora ha recibido un atributo llamado Instinto Innato. Un sistema que le permite fusionar atributos creando uno más poderoso. Morph decide fusionar Instinto Innato con Hipersensibilidad. Esto le permite detectar amenazas en el futuro cercano por adelantado. Sin embargo, usará este atributo después, pues decide ir a ver qué anda haciendo la doctora. Morph ve que la doctora claramente sigue perdida, pues es de aquellas que se vuelven locas cuando les quitas algo. Ahora que la atmósfera está tensa entre la doctora y los soldados, esto creará una grieta, lo que justamente Morph andaba buscando. Para empezar, a nadie le caía ese gato, pues comía mejor que los soldados. Algo que los soldados jamás tendrían. Pero eso no es todo. Odiaban más a la doctora por la superioridad del rango que tiene. La doctora es miembro de más alto rango de nobleza entre la corporación Mega. Los soldados por tal motivo le tenían un odio tremendo al gato y se convertiría en su chivo expiatorio, pero no pensaron que el gato sería su perdición. Solo lo peor se puede esperar si ese gato no aparece. ¿Acaso los soldados seguirán protegiendo a la doctora si el gato no se halla? Morph, después de todo, solo le agradece al gato. Ahora que tiene en mira a la doctora, es el momento de acabar con ella. Mientras observa cómo la doctora canaliza toda su ira con aquellos pobres experimentos que nada tienen que ver. En eso ve con furia a la ameba que reposa feliz en su estanque de investigación. En eso la doctora claramente tiene un brote psicótico. Y decide descargar en contra a la ameba, quien claramente sufre, para luego marcharse como si nada. Morph, a través del conducto de ventilación, ha presenciado todo esto. Sin lugar a dudas siente compasión por aquel ser.
pero ahora decide tomar venganza en su nombre. La doctora vuelve con el capitán y le pregunta qué han hecho en las 2 horas. El capitán le dice que ya ha ordenado la búsqueda por toda la nave. Pero la doctora le amenaza, ¿acaso el capitán ha desobedecido aquella orden de un ser de la nobleza? El capitán no se deja, y le dice que a pesar de la posición de la doctora, él es quien se encuentra a cargo de la nave. Así que mejor le baje de bebos a lo que dice. La doctora le dice que puede forzarle a abandonar ese puesto de capitán. El capitán le dice que aún ella siendo representante de la nobleza, no puede abusar de su poder, y que tomará acciones en contra de ella si es necesario. Pero la doctora es aún más soberbia, le dice que ni se atreva a detenerla, que el capitán solo puede detener a quienes perturban el orden. La situación entre la doctora y el capitán es color de hormiga, Morph solo tiene que esperar el momento indicado. Es así que la doctora se retira a regañadientes, esta se dirige al baño escoltada por los soldados. Y a uno de los soldados también le dieron ganas de ir al baño, así que Morph se alista para el ataque. Mira por la rendija a la doctora quien se encuentra lavándose la cara y decide tumbar la rendija para escabullirse en la parte del techo. Morph prepara su aguijón y la doctora siente su presencia, entonces salta por detrás de ella, pero de alguna manera ésta logra salvarse. Morph nuevamente ataca y esta vez le clava el aguijón, que le provoca una parálisis inmediata y la doctora cae al piso muerta. El capitán pregunta al jefe de equipo médico cuál ha sido la causa de muerte de la doctora. El médico a simple vista dice que fue un golpe en la garganta, hecho con alguna pequeña sierra, pero que aún no sabe hasta hacer una investigación detallada. El capitán le dice que eso significa que tendrán que hacer una autopsia. Entonces el médico le pregunta qué es lo que deberían hacer. El capitán se agarra de la cabeza y le dice al médico que no sabe. El capitán pregunta al jefe de seguridad sobre el estado de la investigación. El jefe le responde que todas las cámaras de seguridad a bordo han sido comprobadas, pero nada ha sido encontrado. El principal sospechoso, el guardia, está siendo interrogado. El capitán le pregunta al jefe de seguridad si cree que esto es obra de un criminal. El jefe de seguridad le dice que basado en la información que ha recabado, no creen que sea eso. Todos saben lo que pasó en el laboratorio recientemente, uno de los empleados más destacados terminó en la cápsula por culpa del jefe del equipo de investigación. Su cerebro se extrajo vivo y se introdujo en un laboratorio. Eso es lo que le espera a quien desobedezca, entonces ¿qué castigo será para aquellos implicados en la muerte de la doctora parte de la nobleza? Es por eso que el capitán y su equipo están con la guillotina en el cuello, sin embargo empieza una discusión acerca de cómo explicar la muerte de la doctora y de quién pertenece a la capital y quién no. Uno de ellos les pide que se tranquilicen, le dice al capitán que están cerca del planeta 08, el capitán le pregunta qué hay con eso. Este le explica que es un área de perros espaciales, he ahí la explicación que pueden ofrecer, decir que los perros espaciales ocasionaron la muerte de la doctora. El capitán titubea, aquellos perros espaciales no son más que piratas especializados en saqueo y son los mayores enemigos de la corporación Mega. El capitán piensa que si reportan un ataque de parte de ellos, la muerte de la doctora podría ser silenciada. Aunque existe un pero, el capitán y su nave son superiores en cuestión de armamento. Sin embargo, aquel hombre le dice que no se preocupe de eso, que él conoce quién puede ayudarles. El capitán se sorprende por los nexos que estos tienen con los piratas y pregunta cuánto dinero necesitará. Y este le responde que 5 millones, el capitán se molesta, pero este le explica que la doctora no es cualquier persona, es de la nobleza así que su precio está justificado. El capitán acepta y ordena que se ponga a hacer el trabajo lo más rápido posible. Mientras tanto Morph se encuentra en su nido consumiendo un cuerpo, mientras se nota el cambio que ha sufrido, es ahora un alien mucho más aterrador. Abre su menú y observa cuál es su próximo objetivo, nota las mejoras que ha obtenido y las habilidades que ha fusionado, ahora es un amorfo individuo. Existe el cachorro, el individuo, individuo adolescente, individuo joven, individuo adulto y por último el individuo ascendido que es la forma final del amorfo. Después de alcanzar la última forma de evolución, el juego revela el misterio del origen de esta raza, es decir, de dónde vienen, quiénes son, etc. Amor piensa en el trabajo duro que le tomará llegar hasta la forma final.
Sin embargo, encuentra que tiene una característica desbloqueable llamado tipos. Pero como ya consumió todos los roedores e insectos disponibles, estos no le pueden proporcionar más nada. Sin embargo, se acuerda de que solo probó la carne de la doctora más no su cuerpo, pues sabe que la doctora poseía habilidades extrasensoriales. Es así que se pone en marcha y decide ir buscar el cuerpo de la doctora. Se mete dentro de una esclusa, el cual le resulta muy angosto debido a su tamaño. Pero de repente un olor llama la atención de Morph, es el olor de cadáveres putrefactos. Un operario se percata de aquel olor nauseabundo y va a revisar, entonces encuentra un agujero hecho por ácido, a lo que decide llamar a seguridad. Claro, Morph se adelanta y lo atraviesa con su aguijón en la cabeza, dándole una muerte violenta. En esto Morph encuentra el cuerpo de la doctora, quien aún sigue intacta después de su muerte. Morph procede a agarrar la cabeza recreando la escena de Alien, para luego darse un banquete. Sin embargo, algo queda atascado entre sus dientes. Una especie de rastreador que provenía del corazón. Morph no sabe qué hacer con aquel objeto, así que lo destruye. Tal y como Morph sospechaba, la doctora poseía un gen extrasensorial, la percepción psíquica. Sin embargo, Morph titubea, pero al final decide aceptar aquel atributo, y de su cabeza salen unas ramas del atributo psíquico. Morph ha terminado de devorar a la doctora, pero aún tiene un banquete por delante. Cada vez es más notorio el cambio en su cuerpo. En esto su sentido sensorial se percata de que hay un cambio de guardia. Sin embargo, Morph aprovecha a aquellos quienes se encuentran fuera de turno, como ese médico le tocó morir. Esto a su vez ocasiona que la presencia de Morph sea más y más notoria al devorar a los tripulantes de la nave. Morph piensa que aún no es lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a la tripulación de la nave, necesita algún sostén hasta que se vuelva poderoso. De repente una gota ácida cae del techo. Morph piensa que es debido a los químicos que utilizan para el tratamiento de los cadáveres. De repente se le ocurrió una idea para intimidar a la tripulación del barco cuando atraviesan una crisis. Una megacorporación no tiene capital oficial, pero hay un lugar que puede llamarse centro. Ese lugar es la Tierra, la sede y centro de la actual megacorporación. 5 empresas quienes hicieron su aporte a la creación de la megacorporación son los reyes de la Tierra. La familia Eugene pertenece a estas 5 familias. Sus raíces provienen de un lugar que se llamaba Asia Oriental antiguamente. Aquella familia empezó con un pequeño negocio en la República de Corea. Ahora toda la tierra del país es hogar de la familia Eugene. Es el hogar de pequeños aviones y trenes con banda magnética para viajar, un sol artificial para el ecosistema interior, y la gente de Eugene. Tiene decenas de millones de súbditos quienes le obedecen, llamados instrumentos. En esto vemos un caza de campo, y un hombre quien está arando la tierra, mientras 2 hombres se le acercan por detrás. Este les dice que lleva mucho tiempo esperando. El hombre de gafas se le acerca y le comenta que es acerca de la señorita, se refiere a la doctora Junji Kisaragi. El hombre resulta ser el padre de la doctora y felizmente contesta qué es lo que ocurre con ella. El hombre de gafas le comenta que su dispositivo de rastreo ha sido destruido. El padre de la doctora no entiende, jamás le hizo hacer algún trabajo pesado. Le informan que la última ubicación viene del territorio de los perros espaciales. El padre agarra del hombro a aquel sujeto y procede a darle sendo un puñetazo que lo despacha 1 metro. No conforme con eso, procede a acabar con la vida de este con aquella picota que tenía en mano. Una vez acabado aquello, ordena que se deshagan del cuerpo. El padre de la doctora procede a explicar la inmensa cantidad que destinó en educar a su hija. Incluso le hizo una modificación genética para mejorar sus genes. Aún no cree que algún pirata haya hecho semejante cosa. Nadie se atrevería a dañar a la mascota favorita de la familia de Eugene. El padre pregunta si el nombre era Yosen Samuel, el capitán de aquella nave en donde se encontraba su hija. Aquel hombre responde que es correcto. Aquí el padre de la doctora dice que aquel capitán no pudo haber tenido las agallas para hincarle el diente a la familia Eugene. Entonces le pregunta a su viejo conocido qué opina de todo esto, y él solo menciona que Tien intervino. Justo el padre piensa lo mismo. Tien y Egerton parecen estar luchando por el control de Júpiter, pero en realidad están confabulados. Es así que los préstamos de Egerton provienen de Tien. El padre de la doctora le dice que aquel lugar de donde provienen los perros espaciales estaba envuelto en sombras. Entonces ordena que se ponga en contacto con ellos y denuncie.
Aquel hombre solo asienta la cabeza y dice que vendrá una tormenta sangrienta. El padre de la doctora ordena que cualquiera que esté relacionado con la muerte de su hija los traiga de inmediato. Cualquiera que haya destruido sus bienes merece la muerte, gritando el padre hace eco de su enojo. De vuelta a la nave, nos encontramos con una escena en donde hay varios soldados y cadáveres que están siendo levantados. El doctor se pregunta qué ocurrió con los cuerpos que han muerto totalmente calcinados pero que no hay rastro del fuego, y ve que uno de los cuerpos posee un anillo. El doctor pregunta si esos son todos los cuerpos que encontraron, y le responden que sí. El doctor no puede creerlo, y le dice al capitán que convoque rápidamente una reunión general de los dirigentes. Les informa que aquellos cuerpos del guardia de seguridad y del jefe del equipo de investigación han desaparecido. El doctor, quien es jefe del equipo médico, es cuestionado si esa información es verídica y él asegura que lo ha comprobado más de una vez. Y no solo eso, alguien ha creado un fuego falso con los productos químicos de la morgue. Aquellos hombres se preguntan entonces quién puede haber hecho tal cosa, y es así cuando uno de ellos comenta sobre la posibilidad de que haya un alienígena que esté en la nave. Sin embargo, le dicen que se calle, que eso no es posible, pero él aún mantiene el fundamento firme y cree que es así y le pregunta al jefe de suministros por qué se ha exaltado. La cosa aquí se pone tensa, el capitán ordena que deben buscar el cuerpo de la doctora, pero antes buscar al culpable. El capitán furibundo les dice que no es el único quien su vida está en peligro, si a los demás dirigentes les preocupa las represalias de la noble capital, es mejor hacer lo posible para resolver el problema. El capitán pregunta al jefe de gestión de crisis si ha logrado contactar con los piratas y este responde que sí. El capitán les dice que tienen que hallar alguna manera de hacer pasar el cuerpo por verdadero sin que se den cuenta. El jefe de crisis dice que si encuentran el cuerpo pero no pueden entregarlo será un problema, así que lo mejor es buscar el cuerpo. El capitán agarra el hombro al jefe de seguridad y le dice que hay que atrapar al autor, sin embargo este dice que hace lo mejor que puede. El capitán le ordena que busque entre todos los miembros de la tripulación para dar con el autor. Morph, quien lo vio y escuchó todo, se alegra de que su plan haya funcionado, él se había encargado de preparar aquella trampa. Aquella sustancia tóxica creada a partir de una mezcla de químicos más unas gotas de sangre ácida. Gracias a las llamas ha conseguido deshacerse de los cuerpos, pero jamás pensó que hablarían de la posibilidad de la existencia de alienígenas. Piensa que el capitán está jodido al involucrarse con aquella escoria. Morph mira a través de la rendija y ve al hombre que está encargado del contacto con los piratas. Los piratas pertenecen a diferentes razas y por lo tanto la abundancia de diferentes genes está garantizada, sin embargo una redada puede reducir su número. De repente se le cruza la información, aquel hombre es jefe encargado de suministros, quien dijo negar la existencia de Morph. No entiende por qué él va en contra de la situación, y por qué suele mostrarse inflexible. Morph nota en una actitud sospechosa, es así que decide seguirle el paso. Morph no entiende qué diablos hace ese tipo allí, su rastro termina en el contenedor de transporte. Está equipado con un escáner de huellas dactilares y un sistema de entrada con tarjeta de identificación, el sistema de seguridad es muy alto, Morph no puede mirar dentro debido a las gruesas paredes. Morph piensa que están ocultando algo de mucho valor, su objetivo principal era acabar con el jefe del equipo médico, pero ahora ha cambiado de planes y ahora será ese tipo. El jefe de suministro se encuentra en lo que parece ser una taberna secreta y en donde anuncia que quiere solamente emborracharse. Pide otro shot más, y el sujeto de al lado le pregunta por qué está sudando, el jefe de suministro solo le responde que sueña con días tranquilos. Se arrepiente de haber confiado en los vendedores del mercado negro, quien les vendió huevos que provenían según de ruinas antiguas. Ese día concretó el trato y trajo en secreto los huevos a la nave, pero un día cuando quiso tomar un poco, un huevo eclosionó, y todo habría ido bien si el recipiente hubiera estado completamente cerrado. Pero el jefe de suministros dice que no puede ni siquiera quejarse, si el capitán se entera, se volverá loco y lo matará. Es así que pide más alcohol, ronda tras ronda, el bartender le dice que ya han cerrado, el jefe de suministros le dice que por favor les sirva una última copa y se irá. Y así fue, el jefe de suministros camina tambaleándose por aquellos pasillos, preguntándose si cometió muchos errores, está totalmente ebrio.
Se percata de que algo lo está siguiendo, se da la vuelta pero no hay nadie, creyó escuchar algo pero no es nada. Sin embargo, no es así. Morph se encuentra acechando entre las sombras, esto lo asusta demasiado y decide huir rápidamente. Corre desesperadamente hacia la puerta, mientras presiona el botón una y otra vez, pero no abre, así que decide tomar otra ruta pero tropieza y cae. Ve un teléfono cerca y corre tras él, sin embargo el miedo se apodera cada vez más y más hasta que Morph hace presencia ante él. Morph abre la boca como la de un cocodrilo preparándose para darse un festín. Debido a la vida que llevaba aquel sujeto, para Morph fue muy fácil darle caza. Morph cree que el capitán debería estar agradecido dado que éste ha exterminado a gente inútil. Morph encuentra la tarjeta de identificación mientras agarra la mano del jefe de suministros, sin embargo antes de largarse de aquel lugar se le olvidó devorar por completo aquel cuerpo. El jefe de suministros no sabe tan mal, pero el alcohol en su cuerpo de aquel malogra el saborcito. Después de esto decide retirarse, coloca la tarjeta, la mano y listo, las puertas se abren. Logra entrar a lo que parece ser una cámara de refrigeración. Al parecer el jefe de suministros era un contrabandista muy pesado. Morph ve unos huevos de Amorfo, ve que ya uno ha eclosionado. Se pregunta si eso es suyo, se da cuenta de que él llegó gracias al jefe de suministros. El punto de partida de Morph en el juego no era una nave espacial, sino unas ruinas desconocidas. Morph no sabe qué pasó en aquel trayecto, pero parece que el dueño dejó el contenedor inmediatamente después de eclosionar y murió después de agotamiento, entonces el alma de Morph lo poseyó. Eso explica por qué le gustan tanto las cucarachas, pero aún está confundido. Morph decide que es suficiente, es hora de que él haga su propia historia, entonces agarra todos los huevos restantes y se los devora, sellando así su destino de que no habrá más depredadores que él. Así que no le importa en absoluto. Se despliega el menú de habilidades. Morph se alegra pues ahora le faltan 2 características para un tipo de mejora de la fuerza física. Cree que era mejor no comer a la doctora, pues en vez de poderes psíquicos era mejor percepción psíquica. Pero el jefe de suministros le cayó bien pues desbloquea una característica que solo se obtiene a la mitad del juego. Morph sabe que no le queda mucho tiempo para conocer a los perros del espacio y no sabe qué tan fuertes son, por lo que debe apresurarse en ser más fuerte. Morph les dice que todos morirán en aquella nave de investigación y nadie podrá oírlos en la vastedad del espacio. Esta ha sido la primera parte, espero que les haya gustado amigos, subiré la otra tan pronto como sea. No olvides darle like y suscribirte para más videos como este.